Bienvenidos al día número 3 de Visitando Venecia. Hoy en la mañana estuvimos en la Basílica de San Marcos. De eso les estaré dejando algunos clics. Ahora mismo fue todo extremadamente rápido, casi perdemos el ticket y cuando estuvimos en la puerta tuvimos que comprar, por ejemplo, yo voy con este outfit y tuve que comprar algo para cubrirme los hombros y llevo un short, no excesivamente corto, pero también tuve que comprar un pañuelo para cubrirme las piernas porque no podíamos pasar. Luego os iré dejando más o menos cuál realmente es mi outfit y lo que me tuve que poner para poder entrar dentro. Les dejaré algún video. Hoy estamos en Murano, en una de las islas. Hemos venido en este bote de acá. Cambio cámara para que lo veáis. Hemos venido en ese bote que nos ha traído desde Venecia hasta Murano. Y estamos haciendo 10 minutos que hicimos una presentación increíble del soplado del vidrio tan característico de esta parte. Como les decía, han hecho una presentación de unos 10 minutos. Aquí te sientas en estas gradas y hacen una presentación de como unos 10 minutos del soplado de vidrio, que luego los dejaré por acá, hago un clic después de esto. El soplado de vidrio es una de las maneras de arte de Murano, sobre todo en Venecia. Lo podéis encontrar en las diferentes tiendas para comprarlo, pero la verdad que lo espectacular es venir aquí y ver a los maestros haciendo el soplado de vidrio. Es absolutamente increíble el arte que hacen y en menos de 10 minutos crean unas obras totalmente increíbles. Ahí les dejaré un video donde hicieron un jarrón y donde hizo el señor un caballo utilizando dos tipos de técnicas para que lo veáis. La verdad que es totalmente increíble. Ahora pasaremos a la parte de adentro, pero en la tienda no se puede grabar, por tanto no se puede ni grabar ni hacer fotos, por tanto os dejaré el vídeo y ya luego si compramos algo os dejaré una foto o un vídeo de lo que hemos comprado, porque este tour estaremos aquí, son las 3:28, a las 4:10 salimos hacia la otra isla que se llama Burano. Ready for the next boat? The next adventure. Where the one adventure ends, the next one begins. This one. Ahora vamos a Burano.
Hemos terminado en la fábrica, luego les dejaré por aquí al final lo que hemos comprado en la tienda, porque adentro no se podía grabar y no se podía tirar fotos, así que nos vamos otra vez. The captain. Nos vamos con el capitán en la parte de afuera. Esta es el área nuestra. En la punta del bote nos vamos ahora a poner. Madre mía, nos vamos a hacer tipo chicharrón aquí afuera. Pero es la mejor parte para ver toda la vista, todas las islas. Hello, captain. I am. I am. What's for lunch, beautiful? Wow, it's a very nice setting to have lunch. Well done, baby. Estamos llegando a la isla de Murano, que es característica por las casas de colores y la creación de encaje. Vamos a tener unos como 40 minutos libres y luego ya nos regresaríamos. Este tour la verdad que es súper recomendado. Tenéis este bote panorámico que les he ido dejando en pequeños clips, y ahora nos vamos a desembarcar en la isla. Y por supuesto nos haremos las típicas fotos de turistas en las casas de colores, pero la verdad que ha sido súper interesante. Luego tenemos estos palos que están así, estos vallas, que es para que los barcos, o sea, para dirigir a los barcos para que no se vayan a encallar en la laguna. Y la chica del bote que está haciendo las explicaciones dice que tardan unos 10 o 20 años, depende, y los tienen que cambiar por la erosión del agua, de la propia agua. Entonces pues estos palos se van cambiando y el objetivo de ellos es eso, guiarles a las embarcaciones para que no se vayan a encallar por el otro lado de la bahía. Entonces pues ya estamos llegando, así que ahí nos vemos en Murano. Bueno, hemos llegado a Murano. Hemos desembarcado. En teoría estaremos aquí, son las 4 de la tarde, bueno, casi las 5, a las 6:10 ya tenemos que estar montados otra vez en el bote para regresarnos ya directamente a Venecia. Vamos a dar una vuelta. Murano es la constitución de 10 islas, o eso fue lo que nos explicó la chica del bote, que están unidas por puentes, como la mayoría de todo lo que es Venecia, la verdad. Vamos luegamente cuando cojamos 5 minutos de descanso, porque la verdad que estamos todo el rato en el sol y necesitamos 5 minutos. Nos vamos a ir al centro porque Murano es una isla caracterizada por pescadores, pero también por el encaje que acá se fabrica. Y uno de los diseños más característicos es la forma de S, simulando las mismas S que hace el Gran Canal de Venecia. Además también iremos al mercado a ver si encontramos algún souvenir o algo que nos guste, porque la verdad, seamos sinceros, venir a Venecia depende de cuánto te quieras gastar, puede ser o económico o bastante caro. Nosotros hemos intentado coger los tours más económicos, pero que nos den tiempo para visitar la mayor parte de Venecia, porque Venecia no es solamente la Plaza San Marco, tiene muchísimo más para ver. Incluso los propios venecianos, cuando uno va conversando con ellos y le pregunta por alguna indicación o algo, siempre te dicen, Venecia no es solo la Plaza San Marco, y tienen toda la razón. Además, en la Plaza San Marco los restaurantes son carísimos, carísimos. Hoy casi nos pasa que nos sentamos en un café en la parte de afuera porque queríamos tomarnos un café, o sea, un americano y un cappuccino o un café con leche, que es lo que normalmente nos tomamos, y el espresso costaba 12 euros. O sea, luego, sin embargo, nos metimos un poco más para las partes de las calles de atrás de la Plaza San Marco, y por 6 euros nos tomamos exactamente lo mismo, un americano y un cappuccino. Entonces, comparar las diferencias, porque Venecia no es un secreto para nadie
que es uno de los lugares en Italia más concurrido y más visitado por turistas. Aquí te puedes encontrar turistas de literal el mundo entero. Es una ciudad que está hecha para turistas. Vamos a ver, tenéis precio de turista, pero como les decía, depende de cuánto te quieras gastar, puedes hacerlo lo más económico posible. Nosotros hemos intentado hacerlo lo más económico posible y de momento nos ha ido saliendo bastante bien. Luego, por ejemplo, nos hemos quedado en las afueras de Venecia y el alojamiento nos ha salido, la verdad, bastante económico, porque dentro en Venecia estuvimos mirando y salía al doble o al triple del precio. Además, también hemos intentado comer no en los centros de donde están más concurridos, sino un poquito en las afueras, un poquito más en los barrios, y la verdad que la comida también está igual de buena y está muchísimo más económica. Entonces, ayer, que no les grabé mucho porque fue un poco más de disfrutando los kayaks que hicimos, fuimos al supermercado y compramos comida del supermercado, más o menos lo mismo que hicimos hoy, de lo que les estuve mostrando antes. Fuimos al supermercado, compramos comida que ya estaba elaborada, compramos las bebidas y nos las comimos en el bote, una manera muchísimo más económica de ahorrar, porque yo prefiero gastar un poco más de dinero, por ejemplo, en tour, que me lleven a conocer un poco más de historia, un poco más de cultura de lo que es Venecia o de los lugares en donde esté, que gastar tanto dinero en irte a comer a un restaurante muy costoso. La verdad que sí es verdad, si tienes el dinero, perfecto, o sencillamente si te quieres decir de voy a pasarme 7 días, pues un día me voy a un restaurante un poco más caro, un poco más lujoso, eso está perfecto, it's fine. Pero si no, la mejor opción es esa, o te vas a los supermercados o te vas a las calles de atrás de las partes más concurridas de Venecia y puedes comer perfectamente bien por 20 euros. Con estas vistas maravillosas nos despedimos de Burano. Nos vamos otra vez al bote para despedir el día de hoy en Venecia. Si logramos encontrarnos un lugarcito lo más cerca posible del agua para ver el atardecer, nada más romántico que comer unas pastas en Venecia, en el canal, viendo el atardecer. Así que vamos a intentarlo. Nos vemos en Venecia. Después de ver esa maravillosa puesta del sol, hemos parado a un puesto. Aquí no estaba abierto el que realmente queríamos, que era de pasta fresca, aunque esto también es pasta fresca, pero el otro lo podías ver cómo te estaban haciendo la pasta fresca. No es tan tarde, pero ahora mismo ya está cerrado, son como las 9 de la noche, pero ya estaba cerrado. Les voy a enseñarlo el local, porque la verdad que queda en las partes de atrás, no muy lejos, a menos de 4 o 5 minutos andando de la plaza de San Marco, y puedes comer súper económico. Les enseño. Y aquí están nuestras pastas. Pasta negra con picante. Y el mío serían unos ñoquis normales con tomate y parmesano de extra por 15 euros las dos cosas. Una comida de 15 euros para 2 personas. Bueno, aquí vamos a casita de regreso ya y les voy a mostrar donde las paradas de autobuses, que por supuesto estando en Venecia los autobuses no son autobuses como tal, o sea son botes,
porque en esta zona de aquí no hemos visto ni una bicicleta ni un patinete eléctrico. Bueno, sí, alguno, pero muy poquito, y casi todo el rato las personas lo estaban cargando, porque dime tú, si vas por canales y tienes que ir cruzando puentes, ¿por dónde vas a pasar?